Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy absolutamente eufórica de tenerlos aquí conmigo hoy. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y buenas vibraciones. En el vídeo de hoy, nos adentraremos en un terreno que sé que a muchísimos de ustedes les apasiona tanto como a mí, el universo fascinante de Anne Ercel y Kerem Bürsin. Específicamente vamos a intentar desentrañar un misterio que ha estado flotando en el aire, generando olas de conversación y manteniéndonos a todos al borde de nuestros asientos. ¿Qué secretos profundos y quizás inconfesables se esconden detrás de la aparente preocupación que rodea a Kerem Bürsin? Como todos sabemos, la relación entre Anne y Kerem, tanto en la deslumbrante pantalla como en la cruda realidad fuera de ella, siempre ha sido un faro de fascinación para millones. Vamos a sumergirnos profundamente analizando cada una de las pistas sutiles, las señales elocuentes y los gestos reveladores que podrían estar indicándonos algo mucho más profundo y significativo que simplemente una amistad o un compañerismo profesional. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este análisis exhaustivo, quiero tomarme un momento para recordarles a todos los que son nuevos por aquí, a esos preciosos suscriptores en potencia, que consideren darle al botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. De esta manera se asegurarán de no perderse ni uno solo de mis vídeos, que cubren desde sus celebridades favoritas y los dramas turcos más cautivadores hasta las últimas noticias del mundo del entretenimiento y mucho, mucho más. Así que no lo duden, únanse a nuestra creciente comunidad. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Como la mayoría de ustedes seguramente saben, Anne Ercel y Kerem Bürsin catapultaron sus carreras al estrellato global gracias a la innegable y electrizante química que irradiaban en la exitosísima serie Senkalkap, conocida internacionalmente como Love is in the Air. Su romance en la pantalla, esa conexión mágica que parecía trascender la ficción, se convirtió en una realidad palpable que cautivó los corazones de millones de fans alrededor del mundo. Para muchos, su relación parecía un cuento de hadas moderno, tejido con hilos de amor verdadero, risas contagiosas, momentos de complicidad inolvidables y una conexión profunda que parecía inquebrantable. Pero como suele suceder en la vida real, que a menudo se aleja mucho de los finales felices que vemos en las películas, las cosas tomaron un giro inesperado. Después de un tiempo que pareció demasiado corto para muchos, la noticia de su separación resonó como un trueno, sacudiendo los cimientos de la comunidad de fans y dejando un vacío palpable en el mundo del entretenimiento. Aunque ambos han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a los detalles específicos de su ruptura, protegiendo su privacidad con uñas y dientes, las especulaciones y los rumores han proliferado como la maleza, alimentando la curiosidad insaciable de los medios y de los fans. Y es precisamente aquí donde entra en juego la preocupación de Kerem Bürsin, un aura de melancolía y reflexión que se ha hecho más notoria en sus últimas apariciones públicas, en sus interacciones con los medios y en algunas entrevistas seleccionadas. Pero, ¿a qué me refiero exactamente cuando hablo de preocupación? Permítanme aclarar que no estoy hablando de una preocupación evidente, alarmante o que sugiera algún tipo de crisis. Más bien, me refiero a una sutil melancolía, una cierta introspección que parece emanar de él, que se puede percibir en la profundidad de su mirada, en la sutileza de sus gestos y en la elección cuidadosa de sus palabras. Algunos fans, observadores meticulosos y analistas aficionados, así como algunos medios de comunicación especializados en el mundo del espectáculo, han interpretado esta aparente preocupación como un posible arrepentimiento por la ruptura, una sensación de que hubiera pasado si. ¿Qué lo persigue? Incluso algunos se han aventurado a sugerir que esta preocupación podría ser una señal de que Kerem todavía alberga sentimientos profundos y no resueltos por Anne, que su corazón aún late por ella a pesar del tiempo y la distancia. Ahora bien, es fundamental recordar y enfatizar que todos somos seres humanos complejos, con emociones intrincadas y experiencias únicas que nos moldean. Kerem Bürsin, al igual que cualquier otra persona, independientemente de su fama y fortuna, puede estar lidiando con sus propios desafíos personales, con presiones profesionales, con interrogantes existenciales o simplemente con el peso de la vida misma. Sin embargo, la coincidencia temporal de esta aparente preocupación, con el fin abrupto de su relación con Anne Ercel, ha sido el catalizador perfecto para alimentar la especulación desenfrenada y la curiosidad insaciable de los fans y los medios, creando una tormenta perfecta de preguntas sin respuesta. Una de las pistas sutiles, pero significativas, que han llamado poderosamente la atención de los observadores más perspicaces es la forma en que Kerem ha hablado de Anne en algunas entrevistas posteriores a la separación. Si bien ha sido consistentemente respetuoso, manteniendo la compostura y evitando caer en chismes baratos o declaraciones incendiarias,
se ha notado un tono de cariño innegable, un vestigio de admiración genuina hacia ella. En varias ocasiones ha resaltado públicamente su inmenso talento como actriz, su dedicación y profesionalismo ejemplares, y su gran corazón, describiéndola como una persona amable y generosa. Estas declaraciones, si bien pueden ser interpretadas como simples cumplidos corteses, como un reconocimiento a una excompañera de trabajo y pareja, también podrían sugerir que todavía valora profundamente a Ande como persona, que su conexión trasciende la relación romántica que compartieron. Otro factor que ha contribuido significativamente a la especulación febril es la relativa falta de información concreta y verificable sobre las razones exactas que llevaron a la ruptura. A diferencia de otras separaciones de celebridades que se ven envueltas en escándalos mediáticos, acusaciones explosivas y batallas legales públicas, Ande y Kerem han optado por un camino de discreción y privacidad, evitando cuidadosamente alimentar los rumores con declaraciones contradictorias o detalles jugosos. Esta falta de claridad, esta laguna informativa en la narrativa pública, ha dejado un vacío que los fans, impulsados por su afecto y curiosidad, han llenado con sus propias teorías elaboradas y especulaciones audaces, construyendo narrativas basadas en suposiciones y deseos. Algunos creen fervientemente que la presión constante de los medios de comunicación, el escrutinio implacable de los paparazzi y la atención abrumadora de los fans pudieron haber afectado negativamente la relación, erosionando su privacidad y generando tensiones internas. Otros sugieren que las diferencias irreconciliables en sus ambiciones profesionales, en sus trayectorias individuales o en sus planes de futuro a largo plazo pudieron haber sido la causa principal de la separación, creando un choque de visiones que no pudieron superar. Y por supuesto existe la posibilidad, quizás la más simple y realista, de que simplemente se enamoraron profundamente, vivieron una hermosa historia de amor y luego, inevitablemente, se desenamoraron. Una experiencia común que sucede en innumerables relaciones en todo el mundo. Pero volvamos al punto central de nuestro análisis, la preocupación persistente de Kerem. ¿Qué podría estar realmente causando esta sutil melancolía que parece envolverlo? Podría ser el arrepentimiento profundo por no haber luchado con más fuerza y determinación por la relación, por no haber superado los obstáculos que se presentaron en su camino. Podría ser la nostalgia agridulce por los momentos felices que compartieron, por los recuerdos preciosos que ahora solo existen en el pasado. Podría ser la tristeza inevitable de haber perdido a una persona importante en su vida, a alguien que significó mucho para él. O más probablemente podría ser una combinación compleja de todos estos factores, entrelazados en una red de emociones contradictorias. Es crucial tener en cuenta que Kerem Bürsin es un actor increíblemente talentoso, un profesional consumado que ha demostrado su capacidad para transmitir una amplia gama de emociones con autenticidad y convicción. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre actuar una emoción, representarla en un papel y sentirla genuinamente, experimentarla en lo más profundo del ser. Y muchos fans creen, basándose en su intuición y en su observación meticulosa, que la preocupación que se percibe en Kerem es real, que va más allá de una simple actuación, que refleja un estado emocional interno auténtico. Además, es fundamental recordar que cada individuo procesa el dolor y la pérdida de manera diferente, siguiendo su propio camino personal de duelo. Algunas personas son naturalmente más extrovertidas y expresivas, compartiendo sus sentimientos abiertamente con el mundo, mientras que otras prefieren mantener sus emociones en privado, refugiándose en la introspección y el silencio. Kerem Bürsin parece pertenecer a este último grupo. Es un hombre reservado y discreto que no suele exponer sus sentimientos personales en público, protegiendo su intimidad con celo. Esto hace que sea aún más difícil descifrar lo que realmente está pasando en su interior, lo que complica aún más la tarea de analizar su preocupación desde una perspectiva externa. Por supuesto, también existe la posibilidad, aunque quizás menos emocionante, de que toda esta especulación sea infundada, de que estemos construyendo castillos en el aire basándonos en interpretaciones subjetivas. La preocupación de Kerem podría ser simplemente una percepción errónea de sus fans y de los medios de comunicación, una proyección de sus propios deseos y anhelos. Podría ser que esté lidiando con otros problemas personales o profesionales que no tienen absolutamente nada que ver con Hande Erçel, desafíos que son completamente ajenos a su relación pasada. O podría ser que simplemente esté pasando por una fase de introspección y reflexión, un periodo de autoanálisis que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas, independientemente de nuestra fama o fortuna.
En cualquier caso, lo que está absolutamente claro es que la relación entre Andercel y Kerem Bürsin sigue siendo un tema de gran interés para sus fans, una fuente inagotable de conversación y especulación. Su historia de amor, tanto en la deslumbrante pantalla como en la cruda realidad fuera de ella, ha dejado una huella imborrable en el corazón de muchos, inspirando sueños y fantasías. Y aunque su relación romántica haya llegado a su fin, al menos por ahora, el cariño y el respeto mutuo que parecen mantener el uno por el otro es algo que merece ser admirado y celebrado, un testimonio de su madurez y profesionalismo. Es importante recordar que ambos son personas reales, con sentimientos reales, que merecen respeto, privacidad y la oportunidad de seguir adelante con sus vidas. En lugar de alimentar rumores infundados y especulaciones dañinas, deberíamos centrarnos en apoyar sus carreras profesionales individuales, en celebrar su talento innegable y en desearles lo mejor en sus futuros emprendimientos. Quién sabe, tal vez en el futuro las estrellas se alineen nuevamente y Ande y Kerem vuelvan a coincidir en algún proyecto creativo, reavivando su chispa y trabajando juntos una vez más. O tal vez, incluso, se reconcilien, dándose una segunda oportunidad para revivir su historia de amor. Pero por ahora, lo más importante es respetar su decisión de seguir caminos separados y desearles lo mejor en sus vidas individuales, permitiéndoles crecer y evolucionar como personas. En resumen, en el vídeo de hoy hemos explorado el misterio intrigante de la preocupación de Kerem Bürsin después de su separación de Andercel. Hemos analizado cuidadosamente las pistas sutiles y las señales elocuentes que podrían estar revelando algo más profundo, como un posible arrepentimiento persistente o la persistencia de sentimientos no resueltos por Ande. Sin embargo, también hemos considerado la posibilidad de que esta preocupación sea simplemente una interpretación subjetiva de los fans o que esté relacionada con otros problemas personales que no tienen nada que ver con su relación pasada. En última instancia, lo más importante es respetar la privacidad de Ande y Kerem y desearles lo mejor en sus futuros, tanto personales como profesionales. Y eso es todo por el vídeo de hoy, mis queridos suscriptores. Espero sinceramente que les haya gustado este análisis profundo y que lo hayan encontrado interesante y perspicaz. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema fascinante. ¿Creen que Kerem Bürsin realmente está preocupado por algo relacionado con Andercel? ¿O creen que es simplemente una interpretación errónea de los fans, una proyección de sus propios deseos? No duden en dejarme sus comentarios abajo. Quiero saber sus opiniones. Muchas gracias a todos por ver el vídeo hasta el final. Significa muchísimo para mí que se tomen el tiempo de apoyarme, de ver mi contenido y de participar en la comunidad que estamos construyendo juntos. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo y que hayan aprendido algo nuevo sobre Andercel y Kerem Bürsin. Antes de que se vayan, quiero recordarles a todos que le den un merecido like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también sean fans de Ande y Kerem, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchísimas ideas emocionantes y proyectos fascinantes planeados para el futuro, y me encantaría tenerlos aquí conmigo, acompañándome en este viaje. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Cuídense mucho y recuerden sonreír.